La mañanera de Ángel Sabatina. Voy a comentar con usted hoy un tema. Pues algunos podrían afirmar que es un tema ligero. Sin embargo, pienso que no. Usted es el que va a decidir. Yo no sé si usted esté de acuerdo con ese juicio de que el pueblo mexicano es aguantador hasta la ignominia, que ha aguantado durante siglos la manipulación, la opresión, y en decenios recientes, particularmente desde los años 70, Echeverría, López Portillo y los gobiernos subsecuentes, el pueblo mexicano ha aguantado todo y aguantará aún más. Eso se dice. ¿Piensa usted que así es? ¿Está usted de acuerdo con ese juicio de que el pueblo mexicano es sumiso, aguantador, sacrificado? Yo no tengo la respuesta correcta. Es más, no me atrevería a afirmar que lo es, pero en no pocas ocasiones yo diría que no lo es. Sin embargo, en los últimos años, no sé, le parece el gobierno anterior y lo que va de este, tengo la impresión de que el pueblo mexicano efectivamente sí es aguantador, sumiso y que se pliega a los caprichos, ocurrencias, tonterías y demás desatinos del gobernante. Le voy ahora a comentar algo un poco diferente relacionado con el tema. Cuando la República Popular China recuperó Hong Kong del dominio británico, allá por, si no estoy equivocado, 1997, en julio creo para ser un poco más exactos, la República Popular China vamos a decir entre comillas, se comprometió a respetar las libertades que había en ese territorio de dominio inglés, pero territorio de la República Popular China. Sin embargo, poco a poco, los autócratas chinos empezaron a socavar algunas de esas libertades, tomando decisiones que contravenían lo firmado o lo aceptado, si quiere, a lo que se comprometieron, y las protestas se empezaron a dejar sentir. A medida que la posición cerrada, autocrática de los gobernantes de la República Popular China, las protestas también arreciaron y fueron aumentando la intensidad de las mismas. En las semanas o meses recientes, esa situación prácticamente estalló. Los habitantes de Hong Kong, de manera masiva, se resistieron, se negaron a seguir aceptando de manera pasiva los intentos de manipularlos y controlar a los ciudadanos, a los habitantes de Hong Kong, y también a conculcar algunas de sus libertades. Dijeron prácticamente ya basta y le pusieron un hasta aquí a los autócratas de Pekín, y estos tuvieron que recular, tragarse su orgullo y esperar mejor ocasión para sojuzgar o someter a los habitantes de Hong Kong. Otro ejemplo que tenemos cercano, muy a la mano, es el de Bolivia. Existe la idea equivocada, por lo que hemos visto en estas últimas semanas, de que Bolivia es un pueblo sumiso hasta el exceso. Un porcentaje muy alto de indígenas, algunos dicen sin educación, y resultó que no son tan sumisos como se decía. Al intentar ese delincuente sentenciado y que salió libre por una amnistía, que es Evo Morales, un hombre aprovechado de su condición de indígena para vender una imagen falsa de sí mismo y de su gobierno, creyó que podría permanecer eternamente en el poder y al intentar, violando la Constitución, que explícitamente le prohibía
buscar un cuarto mandato. La gente dijo basta, salió a las calles masivamente y fuera Evo Morales. Esos serían dos ejemplos recientes, más el de Bolivia que el de Hong Kong. Y ahora yo le pregunto, ¿cuánto más aguantará el pueblo mexicano o los electores mexicanos esto que está sucediendo en México? Esto que hemos visto no solo en los últimos 13 meses y medio o 13 meses 24 días, sino lo que ha sucedido desde el 1 de julio del año 2018. Prácticamente en 5 meses se habrán cumplido 2 años de una debacle en lo político y en lo económico como consecuencia de los desatinos y la gobernación puesta en práctica por López, si es que al conjunto de decisiones tomadas y a las propuestas legislativas, tanto de él como de los suyos en ambas cámaras del Congreso de la Unión, se le puede llamar gobernación. Es de tal gravedad lo que ha sucedido y lo que estamos padeciendo. No solo son los niños con cáncer, sino es el crecimiento 0%, las ocurrencias sin el menor análisis técnico y económico financiero de un tren, del ferrocarril transísmico, de la refinería Dos Bocas, del aeropuerto de Santa Lucía, y luego esa disque remodelación del aeropuerto de Toluca, la cancelación del Naim, etcétera, etcétera, y más recientemente la última, la cereza del pastel, la rifa del avión. ¿Cuánto más aguantará el pueblo mexicano, o específicamente los ciudadanos mexicanos? ¿Se comprobará esa leyenda urbana de que es aguantador hasta la ignominia? ¿Podrá seguir López dándose el lujo de jugar con el futuro de decenas de millones de mexicanos, valiéndole un cacahuate que nos sumamos en el estancamiento o en el retroceso económico, que caigamos, permítanme, que caigamos en esa división que él ha estimulado o que la profundicemos, donde por un lado están los buenos y por el otro lado estamos los fifíes, los conservadores, que somos hipócritas, corruptos, etcétera. Permanentemente deberemos sufrir esas amenazas de los sabotajes, los complots, cuando prácticamente a ojos vistas se ve que es la incapacidad de los funcionarios. ¿Cuánto más aguantará el electorado mexicano? ¿Cuánto más? ¿Muchos años más o unos cuantos meses? ¿Qué va a pasar cuando allá por mayo, junio o junio, julio, el dinero se acabe y tengan que realizar más recortes al aparato público federal que prácticamente ya está en los puros huesos? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando se empiecen a conocer los datos del fracaso que representó este programa de los ninis? ¿Qué va a pasar cuando ese programa de Sembrando Vida se conozca la realidad, donde ha orillado esos estímulos perversos a no pocos a talar los árboles de su predio para recibir los 5,000 pesos al mes? ¿Cuánto más aguantaremos los mexicanos tantos desatinos y ocurrencias, tanta perversidad de López? Yo no sé si recuerda usted que en Perú, hace no muchos años, el presidente en turno, que fue conocido como el Loco Bucaram, a los 6 meses, 21 días, fue destituido por el Congreso de ese país, bajo el argumento de su incapacidad mental para gobernar. ¿Llegaremos a ese grado en México, donde el Congreso de la Unión y las legislaturas estatales, no sé, la mitad más uno o 2/3 partes también de las mismas, decidirán remover a López del gobierno por su incapacidad mental exhibida hasta la saciedad?
Por eso lo dejo a usted con la pregunta inicial. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más aguantaremos? ¿Cuánto más soportaremos de ocurrencias, de dispendios y de ir en una espiral descendente en lo que se refiere al crecimiento de nuestra economía? ¿Por qué no piensa este fin de semana en esa pregunta? ¿Cuánto más? Así de sencilla, así de simple. Piénsele, a ver qué es lo que concluye. Gracias. Y lo espero mañana en la Dominical, por supuesto. Gracias otra vez.